Muy buenos días, hermanos, la iglesia de Elixiri. Buenos días a todos ustedes. Y muy buenos días a todos los que están viendo este video. Nuevamente estamos aquí tratando de hacer la voluntad de Dios. Y voy a cantar un himno como todo el tiempo, para honra y gloria de nuestro Señor. Y más que nada para que el mensaje se dé a conocer. El canto se titula Dios descendió. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, oh gloria, su nombre la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver, por gracia renacer. Dios descendió, de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios. Justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Dios descendió, de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver, por gracia renacer. Dios descendió, de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello rincón en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle en la cruz, que sus heridas me dieron la vida, alabo al bendito Jesús. Dios descendió, de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver, por gracia renacer. Dios descendió, de gloria me llenó. Como siempre digo, un bonito himno, ¿verdad? Con un mensaje. Siempre me gusta, ¿verdad? Cómo cada canto, ¿verdad? Trae un mensaje de la palabra de Dios. Vamos a ir, si ustedes recuerdan el miércoles estuve hablando yo, ¿verdad? Que íbamos a estar estudiando acerca de la carta a los Efesios, ¿verdad? La epístola de los Efesios. ¿Sí recuerdan? Amén. Bien, entonces vamos a ver, la semana pasada, o sea el miércoles, me quedé nada más en el versículo 1 y el versículo 2 casi no mucho, ¿verdad?
estuvimos hablando acerca del llamado del apóstol Pablo, ¿verdad? Por la voluntad de Dios. Y estuvimos comentando acerca del llamado del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero ahora vamos a seguir adelante en los demás versículos de la Biblia. Pero ahora voy a comenzar de diferente manera. Primeramente vamos a orar para pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos dé las palabras correctas, que nos dé el entendimiento, para ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Amoroso buen Padre, Señor Dios de los cielos, nuevamente estamos aquí, buen Padre Dios, para, Padre Santo, estudiar tu palabra, Señor, a ver qué es lo que podemos sacar de tu palabra, Señor, a ver qué es lo que podemos aprender de tu palabra, Padre Dios. Te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo, Señor, pues nos guíe y guía a tu iglesia también que está viendo este video. Y a todos los que están viendo este video, Padre Dios, yo te pido a través de tu Santo y bendito Espíritu que des el entendimiento. En nombre de Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén. Bien, la semana pasada yo titulé, ¿verdad?, el llamado de Dios. El llamado de Dios, di a saber que era para el apóstol Pablo, ¿verdad? Dios llamó a Pablo y llamó también a la iglesia. Entonces yo estuve leyendo la palabra de Dios y pude ver el plan eterno de Dios para el creyente cristiano, ¿verdad? Pude ver varias cosas, pude ver las acciones divinas de Cristo Jesús a través de la palabra y pude ver también las bendiciones de Dios. Entonces, pues titularíamos el tema de las bendiciones de Dios. Y vamos a comenzar. Tiene su Biblia ahí, espero que tenga su Biblia. Y si no tiene su Biblia, pues me va a estar escuchando, ¿verdad? Que yo voy a estar leyendo algunos versículos de la Biblia y tratando de explicar lo que estamos estudiando. Si tiene ahí a la mano también una libretita, para que anote los versículos de la Biblia. Parece ser que son muchos versos de la Biblia. Como siempre digo, no vamos a cubrir tanto, creo yo, pero sí vamos a avanzar. Vamos a leer Efesios capítulo 1, verso 3. Ahí vamos a dar comienzo. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí nos vamos a detener un poquito. Según lo que hemos leído, nos hemos dado cuenta que las bendiciones que está tratando aquí este texto bíblico, dice que las bendiciones de Dios son espirituales y celestiales, no bendiciones materiales. Aquí claramente dice que son bendiciones espirituales y celestiales, ¿sí? Nosotros humanamente siempre nos centramos en las bendiciones materiales, y no es malo. Dios nuestro Señor nos bendice de diferente manera. Y más cuando comenzamos a andar en Cristo Jesús, a estar en Cristo Jesús, a estar enfocados en la palabra de Dios. Entonces, aquí nos damos cuenta que no son bendiciones materiales. Como les dije hace un momento, vamos a leer unos textos bíblicos y allí donde está en su hogar, si tiene su Biblia, la va a ir abriendo en la lectura indicada que yo estoy dando a saber. Por ejemplo, sabemos que a lo largo de la historia Dios ha utilizado dos métodos de bendiciones en su tratamiento con el hombre.
Antes de Cristo, Dios lo bendijo con bendiciones materiales. O sea, a veces digo que no voy a predicar, entonces como es un estudio, vamos a abrir la palabra de Dios, su Biblia, allí en Génesis capítulo 2, verso 1 y 2. Dios bendijo en aquel tiempo a Abraham y a Israel con tierras, riqueza y fama. Si leemos Génesis capítulo 12, verso 1, dice de esta manera: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí vemos el verso 1, pero el verso 2 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahí vemos lo que hemos leído. Entonces, ¿usted quiere ser de bendición ante el Señor? ¿Usted quiere ser de bendición para sus vecinos? Para pues toda persona que el Señor le ponga pues enfrente. Aquí vemos que la escritura, ¿verdad? Que Jehová había dicho a Abraham que se saliera de su tierra y de su parentela al lugar que él le iba a indicar. Entonces dijo que le iba a bendecir. O sea que ahí vemos, ahí lo que yo veo, hermanos, porque si seguimos leyendo, ahí lo que yo veo es la obediencia de Abraham hacia Dios cuando lo llamó. Entonces, ahí vemos. ¿Qué es lo que podemos aprender nosotros? Que si nosotros obedecemos al Señor y estamos en su voluntad, el Señor nos va a bendecir. Nos va a bendecir porque Dios es bueno, hermanos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Si allí mismo en Génesis capítulo 13, versos 14 y 17, vamos a leer otra escritura donde dice así: y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Dice porque es Génesis, ¿sí? Génesis capítulo 13, verso 14 al 17. Ahí estamos. Leí el 14, vamos a leer el 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. El Señor quiere bendecirle. El Señor quiere bendecirle. A lo largo de la historia del Antiguo Testamento, hermanos, vemos que Israel hizo un mal uso y acaparó las bendiciones materiales en lugar de compartir sus bendiciones con otras naciones. Israel se aisló y proclamó su superioridad y los derechos otorgados por Dios por sobre otras naciones de la tierra. Sin embargo, a partir de Cristo, Dios trata con el hombre en forma espiritual, ¿sí? Por eso dice el verso, si regresamos el verso 3 de Efesios, capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Como dije hace un momento, a partir de Cristo Dios trata con los hombres en forma espiritual. Dios quiere que usted sea de bendición para las demás personas. El Dios Padre hizo un pacto con el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué usted no hace un pacto con el Señor? ¿Por qué no hace un pacto con el Señor para que comience el Señor a bendecirlo y también usted bendecir a los demás? Dice la palabra del Señor que el Señor
nos escogió, hermanos, para hacer buenas obras. Y no nomás para eso. Si vamos a continuar leyendo la carta de los Efesios y vemos que el Señor nos escogió y nos llamó y nos eligió para tantas cosas. Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Dice: conoces pues que Jehová tu Dios es Dios. Fíjese nada más lo que dice la Biblia. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Fíjese nada más. Ahí vemos que el Señor es fiel y que el Señor lo que promete, lo cumple. A pesar de que el pueblo de Israel no fue un pueblo muy obediente, ¿verdad? Lo vemos a través de la historia. Él fue fiel a su pacto. Y dice que su misericordia es hasta 1000 generaciones. Amén. Las bendiciones, hermanos, según lo que estamos leyendo aquí, fíjese nada más lo que le voy a decir. Las bendiciones espirituales son muy superiores a las bendiciones materiales. Las bendiciones espirituales son permanentes, perfectas y eternas. Perduran por siempre. Son de la misma naturaleza que el Dios mismo. Las bendiciones espirituales, hermanos, pues, ¿cómo le diré? Son de la naturaleza del Señor, ¿verdad? Las bendiciones espirituales. Yo siempre he dicho, hermanos, que la bendición más grande que pudiera recibir el hombre de parte de Dios, fíjese lo que le voy a decir. Yo no sé si solamente yo pienso así, pero la bendición más grande que el hombre pudiera recibir del Señor es la vida eterna. La vida eterna, hermanos, eterna. La vida perdura, pero en el reino de Dios. Fíjese nada más, las bendiciones espirituales solo se encuentran en Cristo. Aquí vemos porque la palabra de Dios, hermanos, siempre y más aquí que me he dado cuenta, yo creo que en toda la Biblia hace énfasis a Cristo Jesús. Y sabemos que las bendiciones espirituales se encuentran solo en Cristo, en Jesucristo. Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y ha sido exaltado a la diestra de Dios el Padre. Él está en el cielo, rodeado de toda la atmósfera y las bendiciones celestiales. Fíjense nada más, las bendiciones celestiales. Y esas bendiciones celestiales podrían ser suyas si viene a Cristo Jesús, si permanece en Cristo Jesús. Si usted ha nacido de nuevo, estas bendiciones celestiales son para usted. Él es el Señor y el poseedor de todas las bendiciones. Fíjese nada más. Amén. Esa es buena noticia, hermanos. Esa es buena noticia. Ahí vemos. Ahora, aquí vamos a ver la primera bendición, hermanos. Hay muchas bendiciones aquí en estos versículos de la Biblia. Fíjese nada más la bendición. La primera bendición, hermanos, vamos a leer el verso 4. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿De quién? Santos sin mancha. La primera bendición, hermano. Dios nos ha elegido para que seamos santos y sin mancha. Imagine, Dios determinó antes que siquiera fuera creado el mundo que tendría un pueblo que estaría en Él, es decir, en su Hijo Jesucristo, que sería santo y sin mancha, que viviría delante de Él por los siglos de los siglos. Fíjense nada más qué bendición
Dios quiere que estemos con Él. Dios no nos quiere apartados de Él, arrebatados por el pecado y la vergüenza, o por el dolor y la angustia, o por la muerte y el infierno. No, Dios quiere que vivamos por siempre en Él. Dios nos ha elegido, Dios nos ha escogido para que seamos ¿qué? Santos y sin mancha. Fíjense nada más, la palabra, hermano, santo significa ser apartado y consagrado a Dios. Es el significado de la palabra santo. Repito, ser apartado y consagrado a Dios. Es la misma palabra que se utiliza en el versículo 1, que fue el que nosotros estuvimos tratando el miércoles. Vamos a leerlo nuevamente, el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Fíjense nada más. La persona, hermanos, que ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador, desde ese momento ya esa persona pasa a ser santo, ¿sí? Comienza una santidad, un andar en Cristo Jesús. El ser santo significa apartarse del pecado y esforzarse a seguir a Cristo Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjese nada más cómo comienza la santidad del creyente, ¿sí? En la santidad, en el temor de Dios. Dice la Biblia que el principio de ¿qué? De la sabiduría es el temor a Dios. No tenerle miedo, sino el respeto, el darle la alabanza y la gloria al Señor. Ahí es donde comienza, hermanos. Si nosotros vamos también a Efesios capítulo 4, verso 24, dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. De la verdad. Fíjense nada más lo que dice la Biblia, ¿sí? Cuando la persona ha sido rescatada por Cristo Jesús, comienza una vida nueva, y dice el texto que leímos ahorita, que dice que se viste del nuevo hombre. El viejo hombre quedó allá atrás, la antigua vida de pecado, y ahora es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La verdad es la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Qué bueno. Dije que ahora íbamos a ir a varios textos de la palabra de Dios para, hermanos, respaldar lo que estamos estudiando. Porque la palabra de Dios es la que nos tiene que decir. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16, dice así: sino aquel que os llamó es santo. ¿Quién es aquel? Jesucristo, ¿sí? Dios Padre. Dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjense nada más, hermanos, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ahí vemos la palabra santo, hermanos. Fíjense nada más. ¿Por qué es que se requiere ser santo? Porque dice la palabra de Dios, Dios mismo dice: porque yo soy santo, ¿sí? Ahora sí, vamos a Hebreos capítulo 12, verso 14. Fíjese lo que dice aquí. Unas palabras, hermanos, muy afirmativas. La palabra de Dios es la que dice. Hebreos capítulo 12, verso 14 dice: seguid la paz con todos, ¿sí? Fíjese nada más. Cuando usted es santo, anda en santidad, usted puede andar en paz con todos, hasta con el más difícil. Fíjese nada más. Pero, hermanos, si explicamos acerca de la paz, pues se va extendiendo más.
el estudio, ¿verdad? Pero qué bueno es seguir la paz con todos, hasta con aquel más difícil, hermanos, porque cuando usted sigue la paz, entonces el Señor va a ablandar el corazón de aquel difícil y entonces va a comenzar una nueva amistad, ¿sí? Si es que no la había. Hay algo bien importante en el énfasis de la paz, porque dice, si seguimos leyendo, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Se requiere, hermanos, ser santo. Se requiere hacer ese esfuerzo a decirle no al pecado. ¿Sí? Eso es lo que requiere, eso es lo que dice. Pero fíjese lo que le voy a decir, la palabra sin mancha significa estar libre de pecado. Fíjese nada más. La palabra sin mancha significa estar libre de pecado. El Señor Jesucristo, cuando usted declaró su pecado, cuando usted confesó su pecado, el Señor le perdonó sus pecados y usted está libre de pecado. Ha sido libertado de pecado. Estaba esclavizado en el pecado, pero la palabra sin mancha significa estar libre de pecado. Pecado es suciedad e inmundicia. Fíjese nada más. No tener motivo de reproche, de mancha, no tener fallas ni contaminación. Fíjese nada más. Vamos a estar leyendo mucho la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, verso 15, fíjese lo que dice aquí. Para que seas irrepresibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Fíjese nada más, cuando usted ha sido libre de pecado y ha sido quitado esa mancha por la sangre de Jesucristo, usted va a ser luminares. En otras palabras, la persona se va a quedar descontrolada y decir, fíjate que esta persona pues ya no anda como andaba antes, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque usted ya es santo. Cuando usted recibió a Cristo Jesús y cuando usted fue limpio de pecado. Colosenses capítulo 1, versos 21 y 22 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irrepresibles delante de Él. Somos santos y sin mancha por la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo que explica estos versículos de la Biblia. Fíjese nada más. Nosotros somos santos y sin mancha por la sangre de Jesús. Si nosotros vamos a Hebreos capítulo 13, verso 12, dice la palabra: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Sí? Ahí vemos. Ahí vemos. Ahora vamos a ver una segunda bendición, hermanos. Una segunda bendición que vamos a ver ahí en los versos 5 y 6. Estamos en la lectura de Efesios capítulo 1, recuerden. Vamos a leer 5 y 6. Dice la Biblia, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí vemos adopción. Ahí en estos versos que hemos leído, hermanos, vemos adopción, predestinación, ¿sí? Y se pudiera decir preordenación. Esa es una segunda bendición. Dios nos ha adoptado como hijos. Qué increíble, qué glorioso privilegio ser adoptado como hijo de Dios. Fíjense nada más, ser adoptado como hijo de Dios, y eso fue a través
de Jesucristo. Bueno, hay otras cosas más sorprendentes. Yo creo que a toda persona le debe sorprender cómo Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que a través de su Hijo Jesucristo fuera adoptado como Hijo de Dios. Mire, esto es lo más sorprendente cuando tomamos en consideración cuán pecaminosos y depravados éramos antes, ¿verdad? En aquel tiempo. Cuánto hemos maldecido. Nos hemos rebelado muchas de las veces y hemos rechazado a Dios. Bueno, en otro tiempo, ¿verdad? ¿Cómo éramos nosotros? ¿Sí? Andábamos en el pecado, maldecíamos, nos rebelábamos ante el Señor. Entonces, fíjese nomás, el hecho que Dios quiera y encuentre ese placer en adoptarnos y que Él lo considere algo bueno es algo demasiado grande de creer. Sin embargo, es exactamente lo que Él dice, ¿sí? Porque es lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, fíjense nada más, la palabra preordenado no significa que Dios, o predestinado también, no significa que Dios elija a algunas personas para la salvación y todos los demás para el castigo eterno. No, las Escrituras enseñan todo lo contrario, todo lo contrario. No es que el Señor predestinó o eligió a un grupo de personas, no, la palabra de Dios dice todo lo contrario. Yo no sé si usted, yo no me estoy dirigiendo a la iglesia, tal vez alguien que está viendo este video por primera vez está escuchando el mensaje de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, pero ¿quiere ser hijo de Dios? ¿Quiere ser adoptado por Cristo Jesús? Crea en Él, recíbale, acéptele. Fíjese, Juan capítulo 1, verso 12, fíjese lo que dice ahí. En cuanto a hijos de Dios, muchas personas creen que todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios dice que somos creación de Dios, ¿sí? Si usted lee la Biblia y ve desde la primera página, que es Génesis, se da cuenta que todos nosotros somos creación de Dios. Fíjese nada más en el momento que usted puede ser hijo de Dios, en el momento que usted puede ser hijo de Dios. Juan capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí vemos. ¿Quieres ser parte de la familia de Dios? Crea en nuestro Señor Jesucristo, recíbale en su corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, hace un momento dije que la palabra predestinado no es que el Señor haya elegido a un grupo de personas nada más, no, porque entonces la palabra de Dios se contradiciera. La palabra de Dios dice todo lo contrario en cuanto nada más a un grupo de personas. Digo esto porque yo he escuchado a muchas personas, no muchas, ¿verdad? Pero quiero decir, personas que no conocen de la palabra de Dios, malentienden, ¿verdad? Eso de la predestinación y dicen, entonces pues yo no soy de los que, del grupo de Dios, de la familia de Dios, de los escogidos de Dios. No. Usted sabe que Juan 3:16 dice todo lo contrario. Juan 3:16 dice todo lo contrario, porque dice ahí en Juan 3:16 que Dios amó a todo el mundo, ¿sí? Y que dio a su Hijo unigénito, para que toda aquella persona que cree en el Señor, ¿verdad? Pues no se pierda, mas tenga vida eterna y sea parte de los predestinados, ¿sí?
allí vemos un texto, vemos otro texto de la Biblia que vamos a explicar, ¿verdad? Usted puede ser de esos escogidos porque Dios no hizo ninguna diferencia, Él amó a todo el mundo, nada más que dice la predestinación como elegidos y escogidos. Pero vamos a ver Romanos 10:13. Romanos 10:13 dice, fíjese lo que dice ahí, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será hijo de Dios, será salvo. Amén. Y pues sí, lógico es que cuando usted es salvo, ya pertenece a Cristo Jesús, ya es hijo de Dios, ya ha sido desmanchado de ese pecado. Y algo bien sencillo, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjese nada más, ¿sí? Dios no eligió nada más a un grupo de creyentes o a un grupo de personas o a un grupo de cierta denominación o iglesia, no es así. Acabamos de leer que Él quiere que sean salvos todos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué es la verdad? Es Dios mismo. Y la verdad es que Dios vino en la persona de Jesucristo, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ahora lo que le falta a la persona es recibir a Cristo Jesús, arrepentirse de sus pecados, para que lleve una vida espiritual sin mancha ni pecado. Ese es el tema que estamos tratando ahorita. Otro texto bíblico, hermanos, que tenemos, ¿verdad? Que vemos es que Dios no predestinó nada más a un grupo de personas. Es segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Una lectura de tantas lecturas populares que muchas personas saben. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa. Dios es lo que promete, como dije hace un momento, Él lo cumple, porque Dios no es un hombre para que se arrepienta. Dios es Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Ve cómo la palabra de Dios habla, hermanos, directamente. Hay palabras muy duras en la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios. Muchas personas no quieren creer en la Biblia, en la palabra de Dios, porque dicen que fueron hombres los que la escribieron y que pudieron haber hecho errores. Y la Biblia dice, hermanos, que toda la escritura fue inspirada por Dios. Toda la escritura fue inspirada por Dios, dictada por Dios, escrita por Dios, usando hombres, pero no cualquier hombre, sino hombres llenos del Espíritu Santo, que Dios llenó con su misma persona, para que ahorita usted y yo tengamos esa bendición de estar estudiando la palabra de Dios. Fíjese nomás. Amén. Otra escritura acerca de la predestinación, hermanos, es Romanos capítulo 8, versos 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjese nada más. A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, el verso 30, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjense nada más, hermanos.
¿Para qué el Señor nos llamó? ¿Para qué el Señor nos escogió? ¿Para qué el Señor nos bendijo con tantas bendiciones? ¿Para qué? Hermanos, para que el nombre del Señor fuera glorificado. Dice la palabra del Señor, hermanos, que el Señor Dios Padre no nos mira tal y como somos, sino que nos mira a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y es de esa manera que nosotros somos justificados por la sangre de Cristo Jesús. Otro texto bíblico que vamos a leer, no sé si voy bien con el tiempo, Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Dice la palabra, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ve ahí la palabra de Dios. Dios no eligió nada más un grupo de personas. La Biblia dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ve ahí la palabra de Dios. Ahora vamos a encontrarnos con otra palabra, hermanos, ¿sí? Y esa es otra bendición. Y esa es, hermanos, la tercera bendición de todo creyente que ha recibido a Cristo Jesús. Fíjense nada más, el verso 7. El verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Redención, hermanos. Rescate. Esa es la tercera bendición. Dios nos ha redimido y perdonado nuestros pecados. Ese es el significado de redención, ¿sí? Acabamos de leer 1 Juan capítulo 2, verso 2. La palabra redención es una de las grandes palabras de la Biblia. Transmite la idea de liberación o liberar a un hombre por medio del pago o de un rescate. Es algo que podemos explicar acerca de la redención, del significado. Por ejemplo, un prisionero de guerra o una persona secuestrada requiere un rescate, ¿sí? O ser redimido. Ser redimido quiere decir ser rescatado. Hay veces que la persona no tiene para pagar ese rescate, entonces haya la forma de ir a arrebatárselos de la mano para rescatarlo. O bien un criminal sentenciado es liberado de la pena de muerte. En cualquier caso, el hombre es importante, es imponente, quiero decir. El hombre es imponente para liberarse a sí mismo. No puede pagar la pena máxima para liberarse a sí mismo de su situación o esclavitud. Imagínense un preso, hermanos, una persona que está presa y le exigen cierta cantidad que tiene que pagar para ser liberado de esa prisión, y aún ni las familias tienen con qué pagar eso, que él no puede liberarse a sí mismo, ¿verdad? Pero fíjense nada más, otra explicación que podremos dar, que es bíblica también. El hombre ha sido cautivo o secuestrado por varias fuerzas, ¿sí? La fuerza del pecado. Todos los hombres pecan y no pueden evitar de pecar. El hombre está atado al pecado. El pecado lo ha capturado. Si usted recuerda Romanos 3:23, dice lo que no exactamente como estoy explicando, pero dice que la palabra de Dios ahí en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí vemos la fuerza de la corrupción y de la muerte. Toda la creación, según Romanos capítulo 8, verso 21, dice que toda la creación es corrupta. Romanos 8, verso 21 dice así:
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Todo se desgasta y se deteriora, se arruina, envejece y finalmente muere. La corrupción y la muerte han capturado al hombre. Fíjense nada más. Sé que este estudio es muy largo, pero yo le voy a dar unos textos bíblicos para que lea en la casa. ¿Está listo o lista para anotarlos? En cuanto a este comentario de que toda la creación, todo se ha corrompido y todo se va desgastando. Entonces, si usted anota 1 de Corintios, capítulo 15, verso 42 y 50. Y si usted anota Gálatas, capítulo 6, verso 8. Si usted anota 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. Si usted anota 2 de Pedro, capítulo 12, verso 19. Allí va a explicar lo que acabo de mencionar ahorita acerca de que la vida se va desgastando y este cuerpo está corrompido de pecado. ¿Por qué usted cree que nosotros tenemos que morir? Y como dice la Biblia, que del polvo fuimos hechos y al polvo volveremos. Porque este cuerpo está corrompido de pecado. Claro que el Señor ya nos ha perdonado nuestros pecados, ha limpiado nuestros pecados, pero esta carne todavía está contaminada. ¿Sí? La fuerza de Satanás, fíjese nada más la fuerza de Satanás. Todos los incrédulos están bajo el poder e influencia de Satanás. Él ha cegado sus mentes al evangelio. Y creo que a usted ya se le vino la mente y va a decir, el hermano está hablando de 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Fíjense nada más. Dice de esta manera: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él obra en los hijos de desobediencia. Fíjese nada más. El enemigo, hermanos, hasta este momento anda alrededor del mundo viendo a quién devorar, cegando cegando a aquellas personas el entendimiento. ¿Para qué? Para no creer en la palabra de Dios, ¿sí? Luego la persona, cuando uno les habla de la palabra de Dios, luego dice, no, pues es que tú eres de otra religión. Y no, la palabra de Dios es para todo ser humano, para todas las denominaciones. El problema está que no se estudia la palabra de Dios como lo estamos haciendo ahorita. Fíjese nada más. Efesios capítulo 2, verso 2. Dice, en los cuales anduvites en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo Jesús, hermanos, fíjense nada más lo que le voy a decir. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo Jesús, el Señor nos ha perdonado nuestros pecados. Amén. Y dice la palabra de Dios que de ahí en adelante nosotros somos santos, apartados del pecado. Pero cuando nosotros nos rebelamos a la palabra de Dios, al Dios mismo, ahí tiene parte el enemigo. ¿Para qué? Para así ser nosotros hijos de desobediencia. También pudiera ser, hermanos, que significa este texto bíblico que aquellas personas que no han aceptado a Cristo Jesús y no han sido hijos de Dios son hijos de ¿qué?
de desobediencia. ¿Sí? Entonces, ellos son capturados por el enemigo. Pero si usted se nutre de la palabra de Dios y toma en serio la palabra de Dios y tiene una consagración íntima con el Señor, el enemigo lo va a dejar en paz. Va a huir. Amén. Porque va a darse cuenta que usted se está nutriendo de la palabra de Dios. Amén. Y ya no se está enfocando en dónde está mejor la iglesia. Muchas de las veces queremos oír nada más cosas que nos agradan. Así es. ¿Sí? No queremos oír palabras tan fuertes como las que estamos leyendo, y es la palabra de Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Pero fíjese nada más, Dios tiene todo el poder. Cuando usted le da lugar al Señor, ¿sí?, para que el Señor lo proteja, el Señor es más poderoso. Amén. Ese enemigo tiene cierto poder, pero no más poder que Dios. ¿Qué dice uno de los textos bíblicos? Mayor es el que ¿qué? El que está en mí. El que está en nosotros, ¿sí? Primera de Juan capítulo 5 verso 19 dice: sabemos que somos de Dios. ¿Ya se ha apartado el pecado? ¿Ya no se anda manchando por ahí? Entonces dice Primera de Juan capítulo 5 verso 19: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Usted no es parte de ese mundo, ¿sí? Pero vamos a ver, hermanos, nos quedamos en el verso ¿qué? 7. ¿Se recuerdan? 7. En el versículo 7. Nos quedamos en el versículo 7 y damos por terminado el día de hoy este estudio. Hágame saber, por favor, si quiere que sigamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hágame saber para así yo continuar estudiando toda la carta de los Efesios. Hágame saber si le gusta lo que estamos estudiando o si es buena idea seguir el estudio. Amén. O si quiere que le predique, también hágamelo saber si quiere que le predique. Entonces vamos vamos a dar por terminado vamos a dar por terminado con un canto, ¿sí? Con otro canto. Principié con un canto, ¿verdad? Pero vamos a ir a otro canto. ¿Te acuerdas, Aurora? Aquí está mi esposa, por esto estoy hablando así. Se trató de las bendiciones que Dios tiene, ¿verdad? No nada más para los efesios, sino para todos nosotros. Voy a finalizar terminando este himno, voy a orar, pero este himno se titula Mándanos lluvias de bendición. Fíjese lo que dice la letra, es el mensaje. Mándanos lluvia de bendición en la plegaria del corazón, lluvias de gracia y de salvación. Avívanos, oh Señor, avívanos, oh Señor, llenándonos de tu amor, colmándonos de fervor. Ven a lo primero en mí. Mándanos lluvia de santo amor para poder guiar al pecador hasta los pies del buen Redentor. Avívanos, oh Señor, avívanos, oh Señor, llenándonos de tu amor, colmándonos de fervor.
voluntad. Avívanos, oh Señor. Avívanos, oh Señor, llenándonos de tu amor, colmándonos de fervor. Ven, hazlo primero en mí. Mándanos lluvia de tu poder, gracia divina que llena el ser, para, Señor, tu ley comprender. Avívanos, oh Señor. Avívanos, oh Señor, llenándonos de tu amor, colmándonos de fervor. Ven, hazlo primero en mí. Oremos. Amoroso buen Padre y Señor Dios de los cielos, gracias te damos, Señor Dios, por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Padre Dios, porque a través de tu Hijo, Señor Dios, has derramado tantas y tantas bendiciones, Señor, que no conocíamos en otro tiempo, Señor. Pero gracias, Padre Santo, porque, Padre Dios, pues, no te fijaste en nuestra imperfección, sino que nos escogiste, Señor, para alabanza y gloria tuya, Señor. Amén. Dios. Gloria a Dios. Gracias por ello, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo, porque, Padre Dios, cuando uno reconoce lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, Amén. siempre glorificamos tu nombre, Señor, Amén. porque la gloria es para ti. Gloria a ti. Mal está cuando uno mismo se gloría y uno mismo dice, ay, qué inteligente soy yo. No, porque toda la sabiduría viene de ti, proviene de ti, Señor Amén. Dios. Gloria a Dios. Y sabemos que esas bendiciones y esa sabiduría es del cielo, es Bendito celestial, seas, Padre. que perdura para siempre. Amén. Yo, Padre Dios, te pido por aquella persona, Padre Dios, que está escuchando o que vio este video, Señor Dios, que sea tu Gracias, palabra, sí, Padre Señor. Dios, Tócales, Padre Santo, la que entre en ese Sí, corazón, Señor, prepara para ese que, Padre Dios, corazón esa persona para sea ti. parte Amén. de tu familia, Sí, Señor. sea un hijo o una Gracias, hija tuya, Señor, gracias. sea parte de tu pueblo, Señor Sabemos Dios, que que tú sea tu haces. palabra, Padre Dios. Sí, Señor. Sabemos que tu palabra dice que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, Así es, gloria a y así Dios, lo creemos. Señor. Gracias. Te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.